Amigos y amigas, gusto de saludarles hoy cuando ya estamos terminando el libro de Nehemías. Te felicito. Has estado atento capítulo tras capítulo con este libro que hoy terminamos, Nehemías. Y ahora nos preparamos para estudiar el libro de Esther. Así que vamos a estar concentrados, vamos a estar perseverando en esta es una disciplina. El plan es estudiar toda la Biblia. Y allí vamos con la ayuda de Dios, siempre recibiendo los mensajes que Dios trae para nuestra vida. Así que si me estás escuchando por primera vez, bienvenido a este tu canal, Estudiando la Biblia cada día. Estamos estudiando toda la Biblia capítulo tras capítulo con explicaciones de cada uno de ellos. Y también estamos sacando esas lecciones para nuestra vida práctica. ¿Ok? Entonces, ¿estás listo para este momento? Dale like a esa manito de dedo alzado que está aquí debajo del video y no olvides enviar tus comentarios como lo haces. También invitamos a otros, sé que algunos no pueden hacerlo, pero están ahí conectados. Y gracias por suscribirte ahora mismo. Si no lo has hecho ahora, por favor, mira, suscríbete. Si lo haces, estás apoyando este plan de que estás apoyando que la Biblia sea difundida más y más. Porque cuando YouTube ve que usted se suscribe, cuando usted le da la manito, entonces el sistema de YouTube reconoce esas acciones y dice esto es importante y vamos a promoverlo para que otras personas en este país o cualquier país de este mundo puedan escuchar este mensaje de la palabra. Nehemías 13 entonces, vamos a mirar en este capítulo que Nehemías se había ausentado porque él como copero del rey, después de cumplir su misión de reconstruir los muros, volvió allá a su función con el rey Artajerjes. Veamos, aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Estaba escrito en el libro de la ley que los amonitas y moabitas no debían estar en relación con el pueblo de Dios, el pueblo judío. Ellos habían procurado maldecir a Israel y en un dado momento le pagaron al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero Dios no lo permitió. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Versículo 4. Bueno, a partir del versículo 4 vamos a encontrar algunos problemas que Nehemías cuando regresa, él pide un permiso, dice el versículo 6. Versículo 6, vamos a leerlo, dice aquí: pero cuando ocurrió esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a donde el rey estaba, pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para venir a Jerusalén. Así que él pide permiso, llega a Jerusalén y encuentra 4 problemas que vamos a ver a continuación. Número 1, compañerismo comprometedor. Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, del grano, del vino y del aceite que se había mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Vamos al versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran la habitación e hice volver allí los utensilios, las habitaciones, y hizo volver allí los diezmos, las ofrendas y los utensilios sagrados. ¿Qué encontramos aquí? Resulta que el sacerdote Eliasib emparentó con Tobías. Recuerda que Tobías, ya en los primeros capítulos de este libro vimos que fue uno de los opositores a que se reconstruyeran las murallas de Jerusalén. Junto a Sanbalat se opusieron y Nehemías tuvo que hacer frente a esta oposición de Tobías.
Tobías era un enemigo de Dios y también era enemigo del pueblo, pero Eliasid, de alguna manera, por algunos beneficios seguramente económicos, emparentó con él y le abrió espacio en el mismo templo de Dios. En aquel tiempo, los templos tenían unas habitaciones anexas, cuartos especiales donde se guardaban, por ejemplo, las ofrendas, los diezmos, los utensilios sagrados. Y aquí encontramos que este sacerdote Eliasib saca los diezmos, saca las cosas sagradas y mete allí a vivir a Tobías. Qué triste esta acción, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde podemos llegar por tener compañerismo con los incrédulos? ¿Hasta dónde? Hay que tener cuidado. Y yo quiero preguntarte, ¿con quién te estás relacionando hoy por hoy que pueda estar afectando tu comunión con Dios? ¿Qué pasó allí? Dejaron a Dios, lo sacaron del primer lugar para colocar allí a un hombre a vivir. Nehemías entonces toma ese problema por la mano, por el cuello y saca todos esos muebles. Limpia estas habitaciones del templo y las purifica. Otro problema que encuentra Nehemías cuando vuelve a Jerusalén después de algunos años es el problema de la infidelidad en los diezmos y las ofrendas. Versículo 10 nos dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Ahora otro problema, infidelidad. Ahora no los levitas, los cantores, los sirvientes del templo no tenían recursos porque no había diezmos y ofrendas. En el templo no se estaban recogiendo, la gente ya estaba, los levitas y demás estaban trabajando en otras cosas. Entonces dice el 11, reprendí a los oficiales diciéndoles, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní, los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y los almacenó. Así que Nehemías hace un llamado y dice, no, ¿cómo es posible que está pasando esto? Vengan para acá los levitas, vengan para acá los sirvientes, los cantores. Los ubicó otra vez en el templo y el pueblo vino y comenzó otra vez a devolver los diezmos y las ofrendas. Vemos cómo Nehemías encuentra un problema y le da solución. Qué bueno, ¿verdad? Tercero, encuentra el problema de la violación del día de reposo en el versículo 15 al 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado, que acarreaban manojo de trigo y cargaban los asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga para traerlo a Jerusalén en sábado, y los amonesté acerca del día en que venían las provisiones. También había en la ciudad algunos mercaderes que traían ventas en sábado. Nehemías tomó este problema también y le puso un freno y los exhortó y los llamó y los reprendió y mandó a cerrar las puertas de Jerusalén desde el viernes en la tarde y se abrían otra vez el sábado al pasar el sábado, ya el sábado en la noche. Así que, porque de tarde a tarde se debe guardar el sábado, él lo tenía claro, el pueblo lo tenía claro y él les dice, mire, ¿por qué están haciendo esto? Si por eso fue que nos llevaron en cautiverio, por desobedecer la ley de Dios. Y él les dice, ¿cómo no se van a acordar que todo el sufrimiento del exilio y ahora que regresan y tienen la bendición de la libertad, están volviendo otra vez al mismo pecado de desobediencia, de infringir la ley de Dios? ¿Y cómo va a pasar esto? Dice Nehemías. Ahora, el capítulo también encontramos otro problema, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije, hice azotar a algunos, les arranqué los cabellos. Y les dijo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Otro problema aquí. Así que el cuarto problema, matrimonios mixtos. Y el problema es que ahora los hijos de estos matrimonios no sabían hablar judaico. No podían leer, no podían entender a los escritos sagrados. Esta es una de las consecuencias de los matrimonios mixtos. Los matrimonios con yugo desigual, con incrédulos, que luego los hijos van a estar en una condición muy lejos de Dios. Ni siquiera van a entender el lenguaje espiritual. Amigos, pero Nehemías no se queda quieto. Nehemías los reprende, los azota, los llama y toma correctivos. Aquí entonces continúa diciendo
Nehemías, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque eran muchas naciones, no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Os vamos a obedecer ahora cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Sanbalat, el horonita, por tanto lo eché de mi lado. Imagínate, Eliasid emparentó con Tobías y el hijo de Eliasid era yerno de Sanbalat, el otro enemigo del pueblo de Dios. Los que le hicieron la guerra a Nehemías para la reconstrucción del templo, la reconstrucción, perdón, de las murallas. Qué cosas estas. Por eso, amigos, debemos tener cuidado con estos 4 problemas. Número 1, no debemos tener compañerismo comprometedor con incrédulos. Número 2, ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Número 3, no violar el día de reposo, el día santo. El sábado es el día que conmemora la creación y recuerda que Dios es nuestro Dios y creador. Y número 4, cuidado con los matrimonios mixtos, en yugo desigual, con los infieles no te unas. Es una palabra de Dios, es un mandato divino que nos va a prevenir de muchos problemas. Son mandamientos que nos van a dar a nosotros paz y felicidad. Cumplamos la palabra de Dios. Escribe aquí debajo de este video ahora mismo: Señor, yo quiero honrarte, quiero tenerte en el primer lugar, quiero serte fiel en todas las cosas, en las relaciones interpersonales, serte fiel en los diezmos y las ofrendas, en la observancia del sábado y también en el tema de matrimonio. Si no estás casado o casada, cuidado, no te cases con un incrédulo, no te cases en yugo desigual. Es un mandato divino. Cumplir los principios de Dios trae bienestar, trae felicidad. Y debemos poner a Dios en primer lugar. Escribe su decisión ahora aquí debajo. Señor, mi decisión es ponerte en primer lugar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y gracias porque ahora podemos recibir esta exhortación de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tenerte siempre en el primer lugar de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en todo este día. Nos vemos mañana con el libro de Esther, un nuevo libro. Así que prepárate para otra experiencia más.